¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Sí, ahí está. Entonces continuamos, pues. Como no existe, pues, esta cuestión del mal, muchas veces vamos a ver que en otras religiones la enfermedad, el dolor, la muerte, sobre todo, van a ser concebidos de esa manera, como un mal. Por ejemplo, pues está el caso de Buda, ¿no? Que va a buscar una solución a esto. O en las tradiciones judio-cristianas se va a entender, pues, que muchas veces esto lo va a generar algún ser maléfico. En el shintoísmo no, se entiende pues que la enfermedad, el dolor, la muerte, pues son partes o son, digamos, son aspectos de este ciclo de vida. Por lo tanto, pues, como son parte de la naturaleza, no son vistos como algo malo, sino es como algo, pues, implícito, pues, en la existencia, en la vida de todos los seres. Se dice, pues, que así como uno experimenta el nacimiento, pues también va a experimentar la muerte. Es decir, todo este proceso, pues, que tiene en cuanto a, pues, dejar este cuerpo que finalmente, pues, es naturaleza. La naturaleza no tiene fin. El mundo, pues, como tal, no se habla de que tenga un momento en el cual va a dejar de ser, sino que, pues, todo está en cambio constante, todo está en mutación, en un ciclo, pues, de evolución. Y esta evolución, pues, también tiene que ver con estos cambios que son, digamos, los más grandes de todos, que sería, pues, el nacimiento y al final la muerte. Y bueno, entonces, para quitarnos, pues, cuando tengamos en cuenta, pues, el shintoísmo, que, pues, esto no es malo, no hay que evitarlo, no es algo que el shintoísta le urja, como escapar de ello. En el caso del hinduismo, no es que busque la liberación de ello, sino que entiende que, pues, la naturaleza así funciona. Digamos, son fases, son diferentes momentos que uno, pues, tiene que pasar por ellos. Por lo tanto, y es aquí algo muy importante, como la naturaleza es buena, como no hay que escapar de ella, pues no hay una visión entonces mística, no hay nada a qué escapar, no hay a dónde escapar más bien. A diferencia de la tradición judio-cristiana y toda la indoeuropea, yo me atrevería a decir en general, en la cual hay la visión muy al tipo de Platón, en el que hay dos naturalezas, es decir, la naturaleza espiritual, Platón lo diría como el mundo de las ideas, y pues la naturaleza material, la naturaleza física, burda. En el shintoísmo esto no tendría sentido, porque ¿cómo puede haber digamos, una naturaleza mejor que otra? Entonces, para la mentalidad shintoísta esto no, pues no cuadra, no es entendible, no tiene pues un sentido. ¿Cómo una divinidad va a crear algo inferior a ellos? Por eso los kami no son vistos como dioses, por lo menos no se les da esa, digamos, no se les da esa traducción, porque eso que quisiera decir, pues, que el kami está sobre la naturaleza. Es decir, la noción que tenemos nosotros de Dios es que es un ser sobrenatural. Entonces entendemos que por un lado está la naturaleza, que es inferior, y por el otro lado está, digamos, esa esfera divina donde está Dios y los demás seres, pues, divinos, y todo lo que está debajo de ellos, pues, es de una inferior calidad. Esto para la mentalidad shinto, pues, no tiene sentido. Por lo mismo, les digo que es difícil a veces traducirlo como a los kami, como dioses, porque sería pues que estuvieran como en un peldaño más arriba, siendo que la visión del universo, del mundo,
el ser humano y los demás seres que están aquí, pues es la misma, es decir, todos son, en ese sentido, todos son dignos de veneración, todos son bellos, todos son puros, todos son divinos en ese sentido. Es aquí, digamos, el gran parteaguas que tiene la mentalidad Shinto, y por ello les va a costar mucho trabajo a los, digamos, a los misioneros que su mensaje se ha entendido realmente. Vamos a ver aquí pues un tipo de escatología, aunque realmente como escatología como tal no existe en el shintoísmo, pero vamos a ver pues qué pasa con el ser humano cuando pues dejan este plano de existencia. Pues se mantiene, como ya les dije, que el mundo no tiene un fin, no hay un momento en el cual tenga que dejar de ser, sino que va a estar pues en una transformación constante. Digamos que por ello todo el ser humano no va a desaparecer, sino que va a tener como, se tiene la idea de que se retira, digamos, de este plano visible. Y lo que sería, pues, esta parte espiritual, que a veces se traduce, o mal se traduce como alma, o se puede decir así para referirnos a ello, pues se va a dividir en dos partes. Recuerden que el ser humano, el cuerpo, es naturaleza, por lo tanto, también, digamos, va a tener esa concepción un tanto, pues, sacra, un tanto, pues, pura, aunque obviamente, como ya ha dejado de tener vida, pues se tiene que retirar, es decir, la tierra tiene que hacerse cargo de él, que esa naturaleza de la cual vino, pues sea allí a donde finalmente vaya y se reintegre de una u otra manera. Entonces, esta parte más burda, más física, material, es la que se va pues a la tierra, se le da pues una sepultura, y la parte, digamos, espiritual, esa parte que no se ve, esa parte inmaterial, ella va pues al reino de los muertos, que se le denomina Yomi, y ahí se transforma pues en un kami. Desde ahí es donde ellos reciben la veneración cuando uno le rinde respetos pues a los antepasados. Y también se dice que cuando hay algún objeto en el cual uno se cree pues que está la presencia de los antepasados, no es que digamos, una parte de la conciencia de ese cambio familiar esté en el más allá y otro esté, digamos, acá, o decir, como que se parta en dos, no, sino que se entiende pues que hay, digamos, de cierta manera una presencia, es decir, desde el mismo mundo o de este reino de los muertos, hay, digamos, como una ventana a través de estos objetos, por lo tanto está ahí como una presencia, ¿no? Con estos seres que ya pues están en el más allá. Y es aquí donde pues decimos pues que el ser humano pues ya se transforma en un kami, pasa a ser en un kami más. Se dice que los kami son 8 millones. Obviamente no hay 8 millones de seres, hay muchísimos más. Simplemente el término 8 millones es como para decir que son muchísimos. Como en el hinduismo se dice que son 33 millones de dioses, bueno, no es que sean todo ese número, sino pues que son un número indeterminado de diferentes seres que se les da esta denominación, esta calidad de ser kamis. ¿Aquí hay alguna pregunta? Todo bien, profesor. Yo quisiera preguntarte si de estos seres algunos son omis y otros se transforman en kamis, o todos se consideran kamis. Todos se consideran kami, incluso los oni se consideran kami, pero como para diferenciarlos, pues, digamos, por esa tendencia que tienen a hacer travesuras, a hacer que los demás la pasen mal, a hacer la vida de cuadritos a los demás, pues se les da ese otro término que es oni. Pero en el caso de la familia, pues, se considera que sean, ¿cómo les diré?
kamis, es decir, que pasen a ser dignos de veneración. También aquí hay una cuestión muy interesante. Se dice que las personas cuando mueren en accidentes, cuando tienen una muerte trágica, híjole, pues se quedan como en un limbo, es decir, no van al mundo de los muertos y andan vagando pues por aquí. Sería lo que muchas veces se denomina como alma en pena. No son oni, es decir, no son estos seres malignos o que causan el mal, pero tampoco alcanzaron pues a ser dignos de veneración, porque quedaron, digamos, por el proceso que vivieron de muerte tan, digamos, tan traumático, han quedado en un, digamos, en una calidad intermedia. Es decir, ya no pertenecen a este mundo, pero aquí están todavía. No han entrado al mundo al reino de los muertos, al Yomi, donde serían pues ya, o tendrían, digamos, un descanso. Sería pues así más o menos. No sé si le respondí, maestra. Sí, gracias, José. Gracias. Pues continuamos entonces. Y el templo es el lugar donde, alguno de ustedes me preguntó, pues, y ya vamos a dar una respuesta un poco más amplia. El templo, pues, es donde se realizan los diferentes ritos y donde se le rinde, pues, el culto al kami. Regularmente los templos que se les denomina jinga son los más antiguos, están en sitios elevados. Y también muchos de ellos están levantados, o se han levantado en lugares donde se dice pues que el propio kami realizó pues alguna actividad, o tradicionalmente se conoce pues que ahí es el hogar, ahí es el lugar donde se manifiesta pues algún kami, o también puede ser algún lugar donde alguien a través de un sueño o a través del mismo mensaje directo pues del kami le dijo que pues allí quería que se le levantara un templo, un jinga, un lugar donde él recibiera pues este culto, recibiera pues esta veneración. Aquí estamos viendo lo que es a grandes rasgos pues el área de este templo, o que sería más o menos como el genérico de todos los templos Shinto. Obviamente cada uno va a tener sus particularidades, pero esta es como la disposición general que van a tener. Regularmente van a estar cercados por esta, digamos, por este pequeño cancelo, esta pequeña cerca de madera. El templo como tal va a estar siempre construido en madera. Recuerden que los japoneses son excelentes carpinteros y en su construcción no se utiliza por lo regular clavos, ni cuñas, ni nada de esto. Es decir, se elaboran pues las vigas y las estructuras de tal manera que se empotren una a otra, es decir, se queden pues ensambladas una con otra sin necesidad de poner clavos. Y la verdad es un arte pues exquisito, es muy bello, muy armónico con la naturaleza. Regularmente estos templos están levantados, como les digo, en una montaña, o si no, pues están en un bosque. Siempre la naturaleza, pues, está allí reinando. Algunos van a estar muy metidos, pues, en áreas boscosas, algunos van a estar muy arriba en una montaña, siempre, pues, tratando de que la naturaleza sea como el elemento más prominente, el elemento más dominante en el ambiente. ¿Por qué? Porque pues realmente esa es la casa del kami. No es que el kami viva en el templo, en esas 4 paredes que han levantado, sino se entiende más bien que es el lugar en el que las personas pueden ir y presentar sus respetos y también sus peticiones, sus plegarias a digamos, a esta figura, a este kami. Como pueden ver al principio, está delimitado pues lo que es el área del templo, el área pues dedicada a lo que son los ritos por la cerca, y uno entra por el tori, este arco en el cual se va pues a delimitar, como ya lo mencionamos, digamos la parte
pues más mundana de el lugar que ha sido reservado pues expresamente para rendirle el culto al kami. Hay hay digamos una galería, perdón, no hay una calzada pues que los lleva a uno a lo que sería este lugar donde uno se limpia, que es el Temisuya. En este lugar, pues hay como una fuente, hay agua corriente, hay diferentes, digamos, lotas o diferentes utensilios con los cuales uno puede lavarse. Se espera, pues, que uno vaya a hacerle una petición, una plegaria, vaya a dejar una ofrenda al kami, pues, con el debido respeto, y el respeto se demuestra a través de, pues, llegar limpio. Aunque uno se haya bañado, aunque uno haya llegado, pues, aseado, siempre se hace, pues, digamos, esta purificación de manera, pues, ritual. No es que uno vaya a purificarse, pues, completamente, sino se espera, pues, que sea como una parte principal e inicial, pues, de el ingreso, pues, a este lugar. Después se sigue y se llega, pues, a lo que sería propiamente el altar de este kami, y en el cual se va a dejar, pues, se presentan respetos, se deja por lo regular una ofrenda, una moneda, una ofrenda económica. Para ello hay una urna en lo que sería, pues, el altar, y en el altar no esperen siempre encontrar una imagen. A veces hay imágenes, a veces no, pero se entiende, pues, que estás frente al lugar donde el kami está, pues, recibiendo ese culto, recibiendo esas oraciones, recibiendo esas plegarias. Realmente no hay una visión devocional aquí, es decir, no hay un sentimiento, o lo puede haber o no, pues, pero no es que tenga uno que sentir una, digamos, un cariño o un amor incluso por este ser. Basta simplemente con que se presenten los respetos de la forma tradicional, pues, como marca la etiqueta Shinto, para que, digamos, la petición, la oración, la ofrenda por parte del kami sea recibida. A diferencia, pues, de otros credos, por ejemplo, el Bhakti de la India, es decir, una relación amorosa que uno debe de tener con la divinidad, o como en la tradición judeocristiana, que incluso hay un mandamiento de que uno debe amar a Dios por todas las cosas. Aquí no. El kami en ese sentido es muy libre, y también da la libertad a la persona de que incluso puede ser de otra religión, puede ser un budista, o puede tener incluso otro tipo de creencia, o no tenerla, ser completamente ateo, y de una u otra manera presentar respetos al kami. Incluso, pues, por ese lado, la persona que esté encargada, el sacerdote de este lugar, no debe no debe de prohibir, pues, el ingreso a alguien que tenga otra creencia. El shintoísmo en ese aspecto es muy abierto. Por lo mismo, también para los creyentes no tienen ningún, digámoslo así, no tienen un deber, o no tienen ninguna obligación para con el templo, para con el kami. Hay a veces, pues, ya por cuestión de voluntad propia, gente que se involucra en algún templo, en algún yinga, para, pues, apoyar, para hacer algún trabajo, pero eso ya es una cuestión personal. Es decir, la tradición no obliga, no postula que alguien tenga, pues, que presentar algún diezmo, alguna, digamos, o rendir, pues, algún trabajo físico, ir ahí, no, todo se hace por, digamos, por gusto, por el interés propio de las personas. Entonces se presentan los respetos, hay una parte también en el templo donde se dejan las peticiones por escrito, hay diferentes amuletos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
y pues se entiende pues que el kami va a apoyar a la persona que ha ido a su templo, a su jinga, para pues que se le cumpla, digamos, o se le apoye con esa petición, con ese deseo, con ya diferentes cuestiones que pues, la gente va al jinga y presenta sus respetos pues al kami al cual está dedicado este lugar. Hay jingas, hay templos que están muy elevados en la montaña y como se imaginarán, la gente llega pues agotada y lo que se entiende pues es que hay una elevación, es decir, es dejar de atrás de sí el mundo de la cotidianidad para pues adentrarse a este mundo de los kami, a esta, digamos, a esta esfera de la naturaleza en la cual se puede tener un acercamiento con estos seres que pues ordinariamente no se puede uno ver, uno no puede tener, digamos, como ese contacto, por lo tanto, el kami, digamos que se presta a que en algún lugar determinado, siempre muy cerca de su entorno natural, pues haya, digamos, tenga como esta, si me permiten, como esta oficina donde puede uno ser recibido y presentar pues las diferentes peticiones, ofrendas y oraciones. ¿Hay oraciones en el shintoísmo? Sí. Hay diferentes ritos que se van a presentar a lo largo del año, como ya mencionó una de sus compañeras, está el de los ciruelos, o el de los cerezos, que también cuando inicia el año, por ejemplo, cuando termina el año, también siempre se hacen peregrinaciones a diferentes jingas, dependiendo pues del kami que esté rigiendo pues en ese lugar, y también diferente la fecha, ¿no? En la cual hay una festividad propia que se tenga que llevar a cabo. Aquí hay unos elementos que no faltan regularmente en estos lugares. Lo primero que uno va a hacer es, va a estar uno recibido por estas estatuas, que yo creo que algunos de ustedes ya las han de haber visto, estos komainu, que van a ser como unos perros guardianes que van a estar protegiendo pues esta entrada de estos seres que también que son mitológicos pues y que forman parte también de esta visión shintoísta, es decir, van a estar resguardando que no vaya a entrar un oni por allí. Y también hay que pasar un tori, es decir, hay dos filtros ya que uno tiene que pasar. Primero el de estas estatuas y el otro, que es el más importante, el del tori. Este arco, pues, que va a dividir simbólicamente un mundo de otro. Entonces, ya pasa uno, como les digo, hace uno su lavado, aquí uno se enjuaga la boca, se enjuaga las manos, y ya pues puede uno pasar a lo que es el santuario. Hay un sincretismo, hubo un sincretismo en el shintoísmo, por eso es que a veces en templos shintos se van a encontrar estatuas de Buda. No es que el templo sea budista, pero pues como fue una religión que tuvo un impacto muy, digamos, muy grande, pues se ha llegado pues a sincretizar. Por ejemplo, en la primera imagen pueden ver que está la figura de Buda y detrás está la diosa Amaterasu, o la Kami, pues Amaterasu. Y del otro lado, pues hay diferentes Kami en forma de animales y está también un Buda. Esto que no les resulte pues extraño, y hay veces que uno puede confundir si el templo es budista o es shintoísta. Realmente en los templos budistas también van a encontrar a su vez pues algunas manifestaciones de Shinto y viceversa. Esto para que pues no les vaya a tomar por sorpresa. Aquí hay una cuestión muy importante, el sacerdocio. Hay un sacerdocio digamos, en el shintoísmo. Está pues el sacerdote, cuyo término es el kanushi, que pues va a ser el que va a ejecutar los diferentes ritos, las festividades también, y va a tener como una ayudante a las miko. Estas van a ser, digamos, un tipo de sacerdotisas, aunque no van a tener todavía
digamos, el mismo papel que los hombres, es decir, sigue habiendo pues la figura del sacerdote varón como, digamos, de mayor jerarquía, y las Miko van a ser como ayudantes, incluso van a oficiar ellas también algunas ceremonias. También en el caso de que no se encuentre pues el sacerdote, el Kannushi, ellas pueden ejercer, pero siempre les digo, van a tener todavía hasta el tiempo de hoy, pues van a tener un papel un tanto secundario, pero también hay aspectos pues dentro de la tradición y dentro del culto a un kami determinado que el hombre, el varón, por más sacerdote que sea, no puede hacer. Por ejemplo, se dice que hay veces que el amigo actúa pues como una persona que recibe el mensaje del kami. Incluso hay a veces ese tipo de, digamos, de posesiones al tipo de la pitonisa griega que pues en su cuerpo recibía al kami, en este caso pues recibe al kami, recibe esa presencia divina y manifiesta digamos, un mensaje, un deseo que pues quiere hacer del conocimiento de la comunidad. Y eso no sucede con los hombres. Entonces, ellas tienen un papel, digamos, todavía muy importante, aunque pues van, digamos, en el día a día, ellas son las que se encargan, digamos, de la parte funcional de un jinga, de un templo, y también van a ejercer, como les digo, un papel en los ritos, van a ejecutarlos, pero la parte, digamos, más importante es la que va a llegar a culminar, pues, con el oficio del sacerdote. Aquí pueden ver, pues, esta imagen, que es, según tengo entendido, en 1930, por ahí así. Están varios sacerdotes en un templo Shinto, y pues ellos son los que llevan, pues, tradicionalmente el ritual. Los sacerdotes, fíjense, aquí es muy importante, no van a ser unos guías espirituales, no van a andar detrás de las personas y mi hijo tienes que hacer esto o tiene que hacer otro, o no ha traído o no ha hecho tal o cual cosa. Ellos, su papel es que van a ser los ejecutores de los servicios, del culto y pues, su adoración a los kami, ¿ya? Y eso sí, auxiliados por las sacerdotisas o digamos estas compañeras que van a tener estos sacerdotes, que van a tenerla también, pues, un papel muy importante, aunque todavía no tan destacado, pero ahorita vamos a ver cómo hay algunos ejemplos en los que sí las mujeres ya están, digamos, como han pasado de mico a ser sacerdotes o sacerdotisas, van a tener también ya ese papel hasta muy últimamente. Bueno, entonces aquí es importante pues esto, el sacerdote no sale a predicar, él no tiene que predicar nada, el sacerdote en el shintoísmo pues se casa, él tiene una familia, él tiene una vida de familia y se dedica pues digamos en sus ratos libres o si digamos el templo, el jinga es muy importante, bueno pues ahí hace digamos su trabajo, pues va a ser estar en el templo ejecutando estas ceremonias, recibiendo las ofrendas, atendiendo pues los diferentes aspectos que digamos el culto va a requerir en todo momento. Hay templos tan grandes que tienen digamos a cientos de sacerdotes, de kannushis, y obviamente también van a tener muchas ayudantes estos sacerdotes. Es decir, depende pues ya de qué tan grande sea la comunidad a la que se va a servir, también qué tanta devoción va a generar el kami que esté siendo al que se le esté rindiendo culto en ese jinga, a cómo pues va a estar organizada pues digamos, este personal sacerdotal que va a estar en torno pues a la figura del kami y los diferentes servicios que se van a ejecutar a lo largo del año. Por lo regular, lo que se celebra pues son los ritos de paso, es decir, los ritos que se llevan a cabo pues en la vida, ¿no?
Como les digo, aquí a las mujeres también tienen una función de culto, se les llama miko, y pues van a ser auxiliares de los sacerdotes. Como podemos ver aquí, una miko está auxiliando al sacerdote que se ve ahí atrás, que está sentado. Entonces ella es la que puede abrir el ritual, en este caso se ve que es una boda, y finalmente llega el sacerdote, el kanushi, pues a culminar, digamos, esta ceremonia. Como les digo, hay dos ejemplos que yo me encontré. Está el ejemplo de Olivia Bencastel, que es de Canadá. Ella se está dedicando como sacerdotisa en el santuario de Yokoshuka en Konkokyo, Japón. Esto es muy interesante porque pues es mujer y es extranjera, pero ya está teniendo digamos, este papel de sacerdotisa, no de miko, de sacerdotisa. Ella ya está haciendo estas funciones. Y está otro ejemplo que me encontré también en internet de una mujer de Ucrania, de nombre Tatiana, no encontré más referencias de ella, pero ella es una sacerdotisa graduada del Jinga, del templo de Honcho, esto es en Shibuya, en uno de los barrios pues de Tokio, allá en Japón. Entonces, es muy interesante pues cómo digamos ya en el papel de la mujer se está abriendo este sacerdocio. Y lo más interesante es que no son japonesas. Uno puede decir, no, pues es para muy, muy cerrado y todo. Pues a lo mejor sí, pero ya estamos viendo ejemplos de que se está abriendo, pues, este sacerdocio que, pues, en algún momento sí fue muy cerrado, muy tradicional, pero ahora miren, hasta incluso mujeres extranjeras ya están llevando, pues, o alcanzando este estatus. Déjenme decirles que hay, según tengo entendido, 2 universidades en los que los sacerdotes, los kanushi, pues son formados. Cuando ellos, me parece que su formación dura 4 años, cuando ellos aprueban todos sus exámenes, es decir, esta es una formación muy académica. Cuando ellos aprueban sus exámenes, se les da una licencia. Los sacerdotes tienen que tener una licencia. Muchas veces la licencia la expide el lugar mismo en el cual le ejecutan el culto, y en el caso de los que son universitarios, pues la universidad pues expide, digamos, el título, y ya ellos van a presentar digamos, en el jinga de su preferencia, pues van a postularse como sacerdotes. Y ellos obviamente presentan su documentación y pues ahí habrá un consejo que decida si ingresan a formar parte pues de este cuerpo sacerdotal. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, son dos, de hecho. Los santuarios o los templos los patrocina, o no sé cómo decirlo, la misma comunidad, supongo. Ajá. ¿Y los sacerdotes tienen algún sueldo o es solo por amor al arte? Hay dos maneras, básicamente. Una es que el sacerdote, o cuando son muchos, apoyan en tiempos libres. Como les dije, son personas casadas, son personas que tienen sus negocios, son estudiantes, son diferentes, tienen diferentes actividades y dedican una parte de su tiempo digamos, a lo que es el culto al kami. Ellos, pues no, por lo regular, no son no tienen alguna remuneración económica. Los que están de tiempo completo, como les digo, hay comunidades que son tan grandes, pues que necesitan del sacerdote en todo momento. Entonces tiene que haber, digamos, sacerdotes de planta, y ellos sí son los que digamos, de estas donaciones de los que se mantiene pues el templo, el jinga, es también de donde van a ser retribuidos económicamente. Y les digo que el sacerdocio, pues en el shintoísmo, no obliga pues al celibato. Entonces ellos tienen que, pues obviamente los que son casados, o imagínense ustedes, tienen que pues tienen que llevar pues a su casa pues todo lo necesario para la subsistencia. Entonces, de ahí, los que se dedican al tiempo completo es que pues
se les tiene pues una retribución económica. Los templos no únicamente viven de las donaciones, también viven de venta. Los templos venden amuletos y venden otro tipo de protecciones. Ahorita lo vamos a ver, como preguntó alguno de sus compañeros. ¿Se respondió a tu pregunta? Sí, gracias. Entonces, vi que estaba una foto de la boda. Entonces, los rituales del sintoísmo, ¿hay bodas? Supongo que también hay algún ritual para los difuntos. ¿Y cuáles más hay? Supongo que no hay bautismo como con los católicos, pero nada más son esos dos o hay más Hay diferentes muchos, como les mencioné, hay ritos de paso, y cada etapa de la vida, pues, digamos, enmarcada digamos, en la ejecución de un ritual. Se dice que los niños, por ejemplo, se les hace alguna ofrenda, pues obviamente cuando nacen, cuando son pequeños. A los 3 años hay otro rito, a los 7 y a los 10 años, es decir, se les va haciendo un rito, se le va a agradecer al kami, pues, que haya permitido que el niño haya llegado a esas edades, porque pues desde tiempos antiguos, pues la mortalidad infantil era bastante, ¿verdad? Entonces de ahí que haya habido la necesidad de, pues que el kami protegiera la vida y que acompañara, pues, a los infantes. Entonces, no hay como tal, pues, un bautizo, no hay esa concepción. Lo que sí es que se presenta al infante, pues, cuando es pequeño, cuando nació, al templo, para que el kami lo proteja, para que se le dé, digamos, esa bendición de parte del kami, y el sacerdote, pues, es el que ejecuta digamos, culto, este rito. Y pues obviamente la gente va a dejar pues donaciones en los templos, y esto es lo que va a hacer que, digamos, el templo se mantenga pues económicamente, ¿no? Cada rito pues va acompañado de una serie de ofrendas, la purificación, como pueden ustedes estar viendo ahí. No es que se les esté bendiciendo pues como nosotros lo concebimos, ¿no? Con el nombre de la cruz o así, pero de una u otra manera se les está dando pues un tipo de bendición a través de este elemento que pues va a rememorar la presencia del kami. Los niños pues son llevados aquí, y a lo largo de la vida, cuando uno se casa, pues se dice que, o se entiende que uno ya pasó a otra etapa. Por lo mismo, pues hay que celebrarlo, hay que hacer un rito de ello, que el kami dé su bendición para que la vida de casado pues esté bien llevada, y por eso se ejecuta pues en los templos, y es una ceremonia, pues se imaginarán ustedes, de las más esperadas, pues, y es una ceremonia también muy bonita. Originalmente no había un rito de funeral, un rito funerario. Simplemente pues se enterraba a la persona, como les digo, se concebía como una parte más pues de la vida, y como no había nada que pedir, es decir, no hay que orar por un difunto, no hay esa visión como la tenemos aquí en Occidente. Simplemente pues la persona, o digamos la parte, digamos, espiritual de la persona va a seguir su camino. Pues no había obviamente como un compromiso de hacerle alguna ofrenda, alguna oración. Pero cuando llega el budismo sí tiene ritos fúnebres. Y como les digo que hay un sincretismo, bueno, pues ha pasado a hacerse algún ritual, pues, funeral, en el cual, pues, cuando la persona, pues, es enterrada, o más bien el cuerpo, pues, es llevado a la tierra, el sacerdote, pues, va y hace, pues, digamos, algún rito de purificación para que pues no haya, digamos, alguna mala influencia, y se lleve a cabo, pues, digamos, este tránsito de este mundo de los vivos
al reino de los muertos, ¿no? Que la persona pues llegue, digamos, bien ese camino. Pero en sí realmente les digo, no había originalmente un rito fúnebre en el Shinto, pero es más bien por la influencia del el budismo. Ay, perdón, otra pregunta. He Sí. llegado a leer y visto en películas, que los japoneses tienen una especie de Día de Muertos como nosotros, creo que es en julio, el 19 o el 7 de julio. ¿Es cierto o es ficción? En el sentido de que hay un día en el que se celebra a los antepasados, sí, pero no es como celebrar la muerte como aquí, es decir, no se, no se hace como todo este festival a la figura de la muerte, no sé si me explique. Sí, Más bien es a la memoria de los antepasados, eso a lo que se rinde culto. Obviamente, cada persona, cada antepasado va a tener, digamos, su rememoración en un día específico, ¿no? En el día, por ejemplo, en que murió, es cuando se le guarda, digamos, en lo individual, ese, ese, ese recuerdo. Pero hay un día, pues, en el calendario, así como hay un día también para cuando viene la primavera, cuando llega el invierno y todo esto. Recuerden que todo esto son kamis y también tienen, digamos, una fecha en el calendario, pues, específica. Entonces, sí, la figura de los antepasados genéricamente tiene un día en el cual se les celebra, se les rememora, y en lo individual, pues ya cada familia sabe cuándo toca, digamos, el aniversario y cuándo hay que, pues, presentar una ofrenda en lo particular, en lo privado, en lo familiar, pues, a tal o cual ancestro. ¿Sí? Teníamos a Londra con la mano levantada. Ah, perdón, es que no estoy viendo. Isabel, no sé si todavía tengas tu pregunta. Sí, yo quería preguntar sobre los templos tal cual. Sí. Si todavía se puede, más bien, yo sé que hay lugares como que son como más espirituales, ¿no? Y es donde están. También sé que hay unos que marcan con toris o con los menaguas, ¿no? Pero también quería saber si actualmente se siguen construyendo, si se sigue usando la misma arquitectura clásica que mencionaba de poner, bueno, sí, el diseño estructural original que usaban, o si ya se puede hacer de una manera más moderna, si se pueden hacer en otras ciudades o países, porque usted hablaba puso de ejemplo a las sacerdotisas, ¿no? Sí. Que son extranjeras, pero creo que ambas están en templos en Japón, ¿no? Eso es lo que me gustaría saber. Sí, bueno, respondiendo a esto, hay templos en otras ciudades fuera de Japón. Se dice que hay templos en Canadá, hay templos en Estados Unidos, hay templos en Corea, hay templos, ¿en dónde más? Déjenme recuerdo. Ay, en Corea, no sé si en China, es decir, sí hay presencia sí se están construyendo templos ahora fuera de Japón, obviamente porque hay una comunidad japonesa. ¿Sí? Como les digo, el Shinto no tiene una actividad misionera, no es que quieran convertir a nadie en shintoísta, pero hay lugares en los que las comunidades japonesas son tan grandes y obviamente pues van a necesitar la presencia de un templo shinto, pues ahí donde ellos están. Obviamente las necesidades y digamos, los recursos de cada comunidad van a ser diferentes. No a todas les va a funcionar o no todas van a tener, digamos, la disposición para hacer un templo en la forma tradicional. Imagínense, no sé, en Canadá compraron una montaña y hacer, pues sería pues algo tanto fuera de contexto, ¿verdad? Entonces, el templo se hace o se levanta conforme a lo que permite pues las condiciones, tanto económicas como, digamos, del entorno. Lo importante de un jinga, de un templo, es pues que sea el lugar donde la gente se sienta pues
con la confianza de que pues el kami de una u otra manera está presente ahí para escuchar sus plegarias, ¿no? Eso sería lo importante. No siempre es fácil levantar un templo digamos, con la arquitectura tradicional, y eso se entiende. Por ejemplo, va a haber algunos templos que pues van a estar levantados en alguna casa, pero pues van a tener, ahora sí que dentro de ese marco que les permite el lugar en el que se encuentren, van a hacer el ritual de la forma más tradicional que se pueda. Es decir, lo importante en sí no es tanto el lugar físico. Son más como los elementos, ¿no? Sí, exactamente. Que pues el ritual esté bien hecho. Fíjense, cuando uno tenga la oportunidad de ir a un templo, si uno va a Japón, el sacerdote o las miko que están ahí no te van a llamar la atención por ser extranjero, ni por incluso la ropa que traigas o la vestimenta. Claro, siempre y cuando no sea demasiado llamativa, ¿verdad? Lo que sí van a fijarse es que uno pues haga, por ejemplo, esta purificación de la forma adecuada, que uno vaya y presente el respeto al kami de la forma adecuada. Eso sí, no les va a interesar si eres extranjero, si no sé, si tienes otra creencia, eso no va a ser cuestionado. Simplemente la manera en la que uno va y se presenta, pues, digamos, a este recinto. De la misma manera, pues, lo que interesa no es tanto la disposición física o arquitectónica del lugar, sino pues que cumpla con la función de ser un lugar en el que la gente pueda llegar y que se ejecuten los ritos de la manera adecuada hacia el kami. Alondra. Muy bien, bueno, le agradezco mucho su presentación. La verdad es que yo ya había tenido un acercamiento con esta religión, pero nunca a tanta profundidad. Pero ahora sí me surgió la duda con respecto a lo que nosotros solemos llamar almas en pena. En estos cultos occidentales solemos tener como oraciones o como tipo de peticiones, ¿no? Para que las almas puedan salir de este limbo y poder alcanzar ya como que esta plenitud, ¿no? De descanso. Ya lo escuché ahorita diciendo que no había este tipo de oraciones o de cultos con respecto a ellos, pero entonces ahora sí que quedó en la duda que qué pasa con todas aquellas almas que quedan en pena. O sea, no hay una forma en que la misma familia pudiera tratar de como de liberarlas de ese tipo de plano. Es algo que se va a quedar así y no podrían acceder entonces ellos a estar como dentro del altar que se hace de manera doméstica, entonces no se les podría considerar kami. Como les digo, digamos, el camino tradicional, o no el tradicional, perdón, el camino natural, digamos, cuando uno muere, según la visión del Shinto, pues es que uno vaya al yomi. Y el yomi no es un lugar en el que se vaya ni a premiar ni a castigar a nadie, simplemente es el destino, pues, digamos, de esta parte espiritual, de esta parte no física en el ser humano, pues, en las personas, ¿no? Como les digo, como les comenté, hay veces que el proceso de muerte es tan traumático que la persona pierde la noción de dónde debe de ir ante el trauma de una muerte, pues puede haber sido muy violenta o puede haber sido muy rápida, incluso, como decimos, pues muchas veces ni siquiera se han dado cuenta de que pues ya no están físicamente en este plano. Entonces, lo que se entiende es que debe de haber pues una evolución constante de conciencia, ¿no? Últimamente, como les digo, ya hay una influencia tanto budista como cristiana, aunque sea en un porcentaje muy, muy, muy limitado. Es decir, ya también hay una influencia pues de la visión de Occidente en este respecto y se puede generar o se puede hacer algún tipo de, ¿cómo se puede decir? De rito, de algún rezo, tratando pues de que la condición de estas personas cambie.
pero aquí hay una cuestión, como no hay la idea pues de que no hay un funeral, no hay nada pues digamos que hacer originalmente pues en el Shinto, pues ahí quedó también como esa parte. Realmente ahorita se llevan, como les digo, a diferentes cosas. De hecho, en los templos, como les digo, se venden amuletos y se cumplen deseos. La persona puede pedir a un kami que ayude en el tránsito a esa persona o esa, digamos, esa alma que por la condición en la que vivió su muerte, pues quedó en un plano pues intermedio, ¿no? Entonces, como podemos estar viendo aquí, pues hay una boda Shinto y aquí está precisamente lo que les iba a comentar, los amuletos. Dentro del templo se venden, es decir, los templos generan dinero, se venden estos amuletos. Y aquí pueden ver ustedes en la imagen a unos estudiantes. Se dice que los amuletos para pasar de exámenes son muy vendidos. Y obviamente los templos que están cerca de una escuela o de una universidad, pues imagínense ustedes, a fin de curso se vuelven ricos, ¿no? Del otro lado estamos viendo estas diferentes tablas en los que la gente manifiesta un deseo al kami que está, pues, digamos, entronado en ese templo. Y aquí ato esta parte de la exposición con la pregunta que me hicieron, que me hicieron ahorita. Aquí es donde uno puede pedir al kami de la devoción de uno, pues, por decirlo de alguna manera, o no devoción, simplemente yo a ese kami, pues, le voy a pedir, no es que sea el santo de mi devoción, simplemente porque no hay esta visión, pues, de una relación devocional o una relación de amor con esa divinidad, pero hay una relación de respeto, ¿no? Entonces, te respeto y en ese respeto te pido que ayudes en el tránsito hacia el más allá, pues, de tal o cual pariente que murió en tales o cuales condiciones. Esa sería, digamos, una manera en la que se puede apoyar desde acá, pues, a una persona que se quedó, digamos, como en ese limbo, como lo mencionaron. No sé si respondí algo. Sí, ya quedó más claro. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Y al compañero que ha preguntado, sí, compañero, aquí hay amuletos y hay talismanes y hay de muchas, digamos, diferentes aspectos, ¿no? Hay de protección, hay para amor, hay para que le vaya bien a uno los negocios, hay, como les digo, para pasar los exámenes, hay para que le vaya a uno bien en la familia, para que el trabajo esté bien, para que en el negocio se tengan buenas ventas. Es decir, el templo, la verdad, tiene muchos ingresos, aparte de que el presentar respetos de la forma tradicional, pues uno tiene que dejar en la urna que está, digamos, en el altar del kami, pues una moneda por lo menos de 5 yenes, eso es para que sea como que bien visto, ¿no? Y de ahí hacia arriba. Entonces, ya una vez que uno presenta este respeto en el templo, va uno a la tienda, realmente no sé cómo se llamará el lugar, pues, pero es la tienda del templo donde uno encuentra todos estos amuletos y también estas tablillas en las cuales uno pone por escrito un deseo y pues se lo deja ahí en el templo al kami para que pues se vaya a realizar. Tenemos a Frida con una pregunta y Sí. después no sé si se vaya a tratar, José, el asunto de los samuráis. Si lo vas a ver más adelante. Pues A ver, ahorita vemos. Frida. Buenas tardes. Disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, buenas tardes. Refiriéndonos a esto de las almas que por algún accidente que no se dan cuenta quedan como aquí bueno, no pasan hacia el siguiente, hacia su destino. Ajá. ¿Qué pasa con los que se van al bosque de los suicidios ahí en Japón? ¿Quedan en el limbo o si siguen su camino? Miren, a diferencia de otras culturas o de otras religiones, recuerden que el suicidio en Japón no está visto o no siempre es mal visto. Está, por ejemplo, este suicidio ritual que se llama seppuku o mal llamado el harakiri,
en el cual pues es preferible la muerte para un guerrero, para un samurái, como se menciona, pues es preferible la muerte que pues una vida en derrota o en la esclavitud, ¿no? O sometido a otro tipo de influencias. Entonces, hay como lo mencionan, hay un bosque muy famoso allá en Japón donde la gente va y se suicida. Aquí la cuestión está en que la persona está, digamos, siendo consciente de su muerte. No es digámoslo así, no es una cuestión que lo tomó por sorpresa o que vivió una violencia, digamos, externa, sino hay toda la intención, pues, de dejar este mundo. Quienes lo logran, a veces, digamos que su estado de conciencia, digamos, su tristeza o su depresión es tan fuerte que incluso al momento de que han desencarnado, pues la siguen llevando. Y ellos son los que se quedan, pues, atados en ese plano. La persona, por ejemplo, alguien que tenga no sé, un cáncer terminal y que no quiera sufrir y todo esto, y que recurra, pues, a un método por el cual quitarse la vida, entonces ya está siendo, digamos, consciente, ya va preparándose para dejar esta vida, digamos, física, ¿no? Entonces ahí va a depender mucho del estado de conciencia que vaya a tener esta persona, que vaya a ejecutarse, vaya, digamos, a quitarse la vida a sí misma. Algunos pueden quedarse, pues, en este plano, y otros, aunque hayan, digamos, aunque hayan actuado en contra de su propia vida, pues pueden seguir hacia el plano de del reino de los muertos. Ahí depende mucho, pues, del contexto en el que se dé esta situación. Me gustaría, José, aprovechando que ya se está tocando este tema, Sí. hablar de un autor japonés, Sí. Mishima. Él también se suicidó, sí. Sí, un harakiri, ¿no? Pero es como un acto preconcebido, deseado, preparado con mucho tiempo, y además un autor que se enfoca mucho como a lo bello, ¿no? A la estética. Entonces, Ajá. en este caso, pues puede considerarse como una decisión. Hacer un harakiri, pues es también una decisión de ofrendar la propia vida, ¿no? Claro. Y bueno, él lo hace después de hacer un discurso patriótico ante el ejército, y entonces es cuando hace ese harakiri, ¿no? Entonces me parece que es una concepción muy diferente a lo que nosotros tenemos de la vida y la muerte, pero creo que en este caso es como una ofrenda Claro. su propia vida en una situación especial. Y con lo que mencionabas al principio de la exposición, el respeto, la veneración a las autoridades, al emperador, pues sería como parte de esto, ¿no? El discurso frente al ejército, y allí, en ese momento, hacer el harakiri, ¿no? Claro. Muy interesante el caso. Sí, en eso no se puede decir que sea una muerte, digamos, que lamentar, es una muerte incluso gloriosa, ¿sí? Realmente ahí no hay nada que, digamos, que cuestionar o que dudar de que se haya quedado, digamos, en el camino. A diferencia, pues, de Occidente, que no importa digamos, no importa el motivo, la causa. Si uno se suicida, pues incluso hasta en un tiempo se negaba que fuera incluso enterrado, ¿no? En un cementerio, digamos, en un lugar, en una tierra consagrada, ¿no? Había también ese tapujo, porque se creía que se actuaba, pues, en contra de Dios al ser uno suicida. Pero en Japón no tienen esa visión. Como usted lo menciona, maestra, pues esta es una muerte, creo que es de los últimos harakiris o seppukus que se han realizado, ¿no? Entonces, va a depender mucho, como les digo, del contexto en el que se dé esta muerte, y también, pues, de la mentalidad que haya tenido la persona. Bueno, nada más aprovecho para recomendar a los alumnos que alguien tome este autor para exponerlo dentro del curso.
Mishima. Mishima. Muy bien, pues estamos viendo aquí algunas imágenes. No todos los ritos se llevan a cabo en el templo, en el jinga. Como se mencionó, también hay una parte del shintoísmo que es, digamos, en común, en la comunidad. Entonces, hay veces que los kamis van a salir, digamos, la figurilla del kami va a salir del santuario y va a haber procesión por las calles. Aquí pueden ver ustedes en la primera imagen cómo pues las personas están cargando a esta imagen, muy a la escena de una Semana Santa, por ejemplo, en España, ¿no? Están llevando aquí en hombros, pues, a esta imagen y hacen una procesión. Dependiendo de el lugar donde se lleve a cabo, hay veces que se pasea, digamos, al kami por el pueblo, regularmente esto es en zonas rurales, y otras veces no es el kami como tal, sino es el elemento. Ustedes pueden ver en la otra imagen cómo el fuego está pues siendo llevado en procesión. Es decir, muchas veces no esperen ver a una imagen, sobre todo con rasgos humanoides, sino pues es, digamos, el kami como tal, es decir, está ahí esta presencia pues del kami en su elemento en vivo, pues ahí está. Y en otro estamos viendo cómo hay unas festividades pues en los bosques, como también pues estos, digamos, estos parajes naturales van a tener o van a adquirir esa calidad de ser pues un templo al aire libre. También los entornos urbanos son, digamos, lugares en los cuales se lleva a cabo estas procesiones, no solo en los pueblos. Los barrios, por ejemplo, estamos viendo en la primera imagen arriba, estamos viendo a un kami que es del barrio de Shibuya, allá en Tokio, como los vecinos pues sacan ahora sí que al santo del templo, del lugar, pues el templo a veces es muy pequeño, dependiendo de las disposiciones, como les digo, del lugar en el que se encuentre. No por ser Japón todos los templos van a ser grandes y van a estar construidos a la usanza tradicional. Hay veces que es una pequeña capilla, hay veces que es más grande, pero pues en este lugar, sobre todo aquí son muy comerciantes. Hay un lugar también que se llama Akihabara, donde se comercia con toda la tecnología de punta, pues ahí la van a encontrar ustedes en este lugar. Y los comerciantes también salen a hacer esta, digamos, esta procesión. Van obviamente esperando que pues el kami dé sus bendiciones y que pues genere todo eso, pues más ventas, más ganancias para todo el mundo. En la otra escena estamos viendo cómo los ríos también van a ser lugares en los cuales se va a ejecutar estas procesiones. Estas procesiones tienen el nombre de Matsuri y es lo que se va a llevar a cabo. Siempre hay música, siempre hay mucho ruido, hay mucha festividad, mucho colorido. Y están las figuras de los kamis. En este caso, pues se les lleva, como ustedes pueden ver, en esta embarcación. Probablemente pues sea un kami que esté rigiendo sobre este cuerpo de agua. Y abajo pues estamos viendo otro, cómo se lleva pues a cabo también en las calles de esta, digamos, esta nación de Japón. Es decir, no solo el templo sirve para que se ejecuten los diferentes ritos con el kami. El templo podemos verlo de otra manera, es donde se ejecuta pues los ritos con formalidad. Es decir, hay una persona que está debidamente adiestrada, formada, que es el sacerdote y es el amigo, en el caso pues de que no esté el sacerdote, o ya como vimos también las mujeres que son sacerdotisas. Entonces es ahí, digamos, donde el ritual con toda la solemnidad se lleva a cabo y ya fuera la gente, es decir, el sacerdote no es el que tenga, digamos, toda la exclusividad de realizar algún rito. Pues hay rituales que los puede y que los hace la gente. Va a depender pues del momento, de la festividad,
de la época del año, va a depender de muchas cosas, pero es decir, todos tienen un acercamiento y todos tienen un lugar, pues, en este tipo de fiestas. Hablando un poco de lo japonés, de los samuráis, recordarán ustedes a los kamikaze. Y esta palabra, como ya lo mencionó también uno de sus compañeros, viene por ahí del siglo XIII. Kami, pues ya nos referimos a estas entidades, pues, y casi hace referencia a un viento. Se traduce como viento divino. Bueno, se le puso este nombre porque, también como lo mencionó su compañero, hubo las invasiones mongólicas. Y le pasó lo mismo a Kublai Khan que a Felipe II de España cuando quiso invadir Inglaterra. Su armada invencible, pues ahora sí que se le hundió en un tifón. Y esto pasó, fíjense, también en el siglo XIII, es decir, la armada que había formado Kublai Khan para invadir Japón, los japoneses, al ver la invasión que se les venía, pidieron pues a los kami que los protegieran. Y los kami respondieron con un tifón que destruyó a la mayoría de, digamos, de la armada que habían formado los mongoles. De tal manera que los que llegan, pues son unos cuantos, y los japoneses, los samuráis de ese momento, pudieron hacer frente. Se dice que hubo un segundo intento de parte de los mongoles de invadir Japón y formaron otra armada, y les volvió a pasar lo mismo. Es decir, los japoneses tuvieron la protección de los kami, así es como se los ve. Y bueno, ya en la Segunda Guerra Mundial, muy al estilo samurái, pueden ver ustedes cómo cada uno de estos pilotos era también embestido con su katana, que uno puede decir, bueno, ¿y para qué diablos querían una espada en un avión? Pero pues era un acto, pues, de hacerlo sentir como estos guerreros, pues, de la antigüedad, como tener también el papel de esos ancestros, tener el coraje, digamos, las agallas, imagínense ustedes, para, en última instancia, de que hayan sido derribados, pues en ese derribo llevarse por delante al enemigo. Entonces, era muy, digamos, muy de la mentalidad samurái, pues, que fueron adiestrados estos pilotos. Realmente la palabra con la que se designaban ellos mismos eran como los tokotai, que quiere decir, son las siglas, como decir, pilotos de misiones especiales, por decirlo de alguna manera. Pero pues se les dio este nombre, y con el cual han pasado pues a la historia, los famosos pilotos kamikaze, que realmente para el resultado de la guerra no tuvieron realmente mucha, digamos así, no fueron un factor muy determinante realmente, pero algunos de ellos sí causaron algunos estragos, sí, algunos de ellos sí llegaron a hundir algunos acorazados, algunos de los buques de guerra de los estadounidenses, sí llegaron a hacer, aunque fueron realmente pues mínimos, pero obviamente esta fama de pues antes de morir llevarse al enemigo, eso les ha dejado una fama, y van a estar ahí pues en la memoria de siempre. Imagínense, ahora por ejemplo, esta foto que ven ustedes aquí, ahora ellos ya son kami, ya son seres que se les rinde una veneración dentro de su linaje familiar, y también genéricamente dentro del ejército pues japonés han sido y son objeto pues de veneración. Después de la guerra, a este señor se le obliga, al emperador, pues, a que manifieste públicamente de que no es ninguna divinidad, de que no es ningún kami, que es tan humano como cualquiera. Imagínense esto, la vergüenza que ha de haber generado, pues, a un imperio que se mantenía vivo después de muchos, ¿no? Es decir, una línea sucesoria de reyes, de emperadores en este caso, tan larga. Por ejemplo, cayó el imperio romano, cayó el imperio macedonio, los griegos, y todos los grandes imperios han caído,
pero pues digamos el que se ha mantenido o se mantiene todavía hasta el día de hoy, pues es digamos esta cadena sucesoria de gobernantes en Japón que se denominan pues como emperadores. Entonces Hirohito es obligado por Estados Unidos y sus aliados a que manifieste que no es, digamos, no es descendiente de la diosa Amaterasu, que no tiene él nada de divino. Y esto pues es un golpe muy, muy fuerte para el Shinto en ese momento. También como el shintoísmo durante la Segunda Guerra Mundial fue una bandera, digamos, de nacionalismo, de unión para los japoneses en torno pues a unas creencias muy arraigadas en la tierra, en la patria, en la figura del emperador, pues el shintoísmo es obligado, es más bien, se obliga a que se deje de cultivar, por lo menos de parte del gobierno, ¿sí? En las escuelas se obliga pues a que ya no se les enseñe los cultos shintoístas, a que ya no haya, digamos, esta influencia del pensamiento shinto en las escuelas. Por eso les decía que hubo una serie de condiciones que fueron realmente muy, muy difíciles y muy avergonzantes pues para el pueblo japonés. Pero bueno, a pesar de todo ello, y gracias también al espíritu del Shinto, es como Japón se levanta. Entonces, digamos, no tuvieron éxito digamos, estas medidas en ser completamente erradicadas, sino que se mantienen en lo más arraigado, digámoslo así, de ser del pueblo japonés. Y últimamente podemos ver cómo esta mentalidad llamó la atención, pues, del mundo recientemente. Resulta que en los partidos de la selección de Japón, en el pasado mundial, cuando llegaba la gente encargada, ahí en Rusia, cuando llegaba la gente encargada de limpiar, resulta que donde estaban los aficionados japoneses, todo estaba limpio. Fue algo que llamó la atención. Y es como les digo, la mentalidad del japonés es el bien común. Es decir, ya hicieron su relajo, ya le echaron porras a su equipo, ya vivieron el partido, ahora pues a dejar el lugar como lo recibieron. Es allí algo donde yo veo que, pues la verdad, si todos tuviéramos ese tipo de mentalidad, el mundo sería diferente, ¿no? Tanto es así, pues, que la afición japonesa se llevó, pues, una felicitación por parte de los organizadores del torneo, ¿no? Por esta forma ejemplar en la que se comportaron, pues. Y todo es por una mentalidad, pues, que ellos traen de su tradición autóctona, esta forma de ver pues el mundo, de sentirse con el mundo. Bien, hasta aquí voy a dejar, esta sería mi exposición y bueno, no hablamos de la cuestión samurái, híjole, porque eso es meter también conceptos del budismo, el budismo zen, y la verdad sería y daría para otra exposición también muy, muy amplia. Y es algo que, pues la verdad, mejor lo dejamos para otra ocasión, que también es algo muy, muy apasionante, muy interesante, pero sí nos abarcaría muchísimo tiempo. Pero si quieren hacer alguna pregunta o un comentario al respecto, aquí estoy a sus órdenes. Yo quiero agradecerte primero, José, tu disposición, la excelente presentación que nos has hecho del sintoísmo, porque es muy difícil resumir en una exposición toda una cultura y una tradición milenaria, ¿no? Y creo que esto sirve mucho también para los alumnos para que puedan seguir con su formación y con su trabajo dentro del curso, ¿no? Pues, preguntas de ustedes. Antes de una pregunta, quiero hacerles una recomendación, que vean esta película. Salió hace algunos años y creo que ya con
con la exposición que hemos llevado hoy, van a entender un poquito más esta película, que pues trata de la llegada de unos misioneros cristianos a Japón. Y pues no les hago más, más spoilers, no les adelanto nada más, simplemente pues se llevan dificultades porque pues Japón tiene, como ya vieron, otra forma de pensar muy diferente, y también la manera en la que se entiende la religión, la relación con la divinidad, pues es otra. Y yo creo que por ello también hasta el día de hoy ha sido difícil pues para el pensamiento cristiano realmente llegar a grandes niveles pues en lo que es la cultura y la sociedad japonesa. Entonces, está esta película muy interesante, búsquenla en internet, está disponible en varios sitios. Si no la han visto, pues véanla, y creo que si ya la vieron, espero que con la exposición del día de hoy, pues tengan más elementos como para, pues, valorar y entender un poco de qué se trata, pues, la trama de esta película. Creo que en esta película se refleja mucho lo que sucede cuando, o lo que ha sucedido cuando las misiones cristianas, católicas y protestantes han llegado a Asia, y la representación o la manera como presentan estas culturas, ¿no? Como los violentos, los malvados, los que sacrifican a los héroes blancos que van a llevar la verdadera fe. No sé, me quedó como esa impresión, ¿no? Pero es muy importante con esto que nos has platicado, José, tratar de comprender cómo, aunque se decrete que la religión no debe practicarse, que no se puede oficialmente un gobierno asumir una religión en particular, esto es parte de la cultura y es parte del pensamiento ancestral de un pueblo que es muy difícil. No van a poder borrar, no se puede borrar estas huellas, ¿no? Esta manera de pensar, de vivir, de ver el mundo, ¿no? Sí, es muy difícil, sobre todo creo que los propios misioneros, ¿no? Cuando llegan se topan con pared. Y no tanto al principio, como me lo mencioné con San Francisco Javier, él llega, le toca la suerte de que el shogun le permite llevar la prédica, y hace algunos conversos, como ya lo vimos, se dice que fueron alrededor de unos 1000, tal vez fueron más, pero lo que no se sabe es cómo hayan entendido esta idea cristiana. Ya después cambia el gobierno y por cuestiones políticas, como lo menciona usted, pues ya no se permite el ingreso de los occidentales porque se les ve como una amenaza. A lo mejor se van a aliar con el shogun que está opuesto a este lado, y con sus armas occidentales y todo. Por eso es mejor cerrar fronteras y evitar, ¿no?, todo lo que tenga que ver con Occidente. Pero sí es cierto, la forma de pensar del japonés es muy, como ya lo vimos, muy diferente para nosotros. Es decir, para nosotros la idea de Dios como que ya la tenemos muy arraigada, es un ser supremo, es un ser que está por encima de la naturaleza, y como les digo, ya el japonés dice, bueno, pues si es Dios, ¿por qué crea una naturaleza inferior? Entonces, ¿qué necesidad hay, no? Si puede ser todo homogéneo. O sea, para una cultura que ve que todo está relacionado con todo, el que haya dos naturalezas diferentes, dos calidades, es decir, es algo que no, vamos, que no encuadra, pues, y es ahí donde, y en otros aspectos culturales también, donde los misioneros, pues, no van a tener, digamos, una tierra fácil, nada fácil para llevar su mensaje. Incluso hasta la actualidad, que ya se conoce mucho sobre el idioma, sobre la cultura y la forma de ser del japonés, todavía no hay, pues, digamos, ese éxito en cuanto a las misiones que hay por allá.